Para el siguiente ejercicio nos piden resolver la ecuación diferencial. ¿Qué ocurre con esa expresión? Entonces nosotros comenzamos a analizar y miramos que y, aquí tenemos x, aquí tenemos y a la 6. De paso podemos ver que no es homogéneo. Como esta parte depende tanto de x como de y, no es separable. Si analizamos con respecto a y, podríamos mirar que está y a la 6 y aquí una y, podríamos de pronto pensar que es lineal, perdón, que de pronto se puede llevar a Bernoulli. Pero si nosotros organizamos aquí, pasando el de x a dividir para que nos quede de y de x, esta expresión causaría que no fuera de Bernoulli. Entonces, ni sería lineal ni sería de Bernoulli. Y pues dado que está de esa forma, está y a la 6, pues tampoco se hace por nada de rectas ni por bloque. Entonces podríamos pensar en la opción de ver si es exacta. Entonces nosotros decimos, bueno, si esto se supone que es exacta, esto es m y esto es n. Y pues en ese caso, a m lo derivamos con respecto a y en ese caso nos da 1. En el caso de n, lo derivamos con respecto a x y en eso nos está dando menos 4, porque aquí la derivada parcial de x nos da 1, pero el menos 4 lo está afectando a todo lo de adentro, luego me da menos 4. Pues podemos ver que las derivadas parciales son numéricas y que las estructuras matemáticas no están tan complejas. Entonces yo voy a mirar que la opción más viable a la hora de dividir es con m. Entonces yo digo, la resta la voy a plantear n de x menos m de y así esto se divide en m. ¿Por qué? Porque observo que la expresión para m es mucho más sencilla. No me pongo a crear la expresión para n porque voy a darme cuenta que al dividir en x más 6 a la y no voy a poder simplificar. Entonces reemplacemos la expresión, n de x nos da menos 4, menos m de y nos da menos 1, dividido en m, y m corresponde a y. Eso nos está dando menos 5 sobre y vean que esa expresión se supone que debe depender únicamente de y. Por lo tanto, podemos decir que sí, esa expresión nos sirve como factor integral. Entonces, como esa expresión nos sirve, tenemos que hacer la integral de esa expresión, que sería menos 5 sobre y de y eso nos está dando menos 5 logaritmo natural de y pues eso se puede reescribir como logaritmo natural de y elevado a la menos 5. Recuerden que este resultado es el que debe ir arriba del Euler porque se hace lo del factor integrante. Entonces en este caso es p de y porque la letra que tenemos es y eso sería igual a Euler a la integral al resultado de la integral, y esa integral nos dio logaritmo natural de y a la menos 5 y eso nos va a dar y a la menos 5. Y listo, hasta ahí vamos con la solución de esa ecuación, de esa expresión para hacer que esta ecuación diferencial sea exacta. Entonces observen, voy a tomar la ecuación que sería y de x menos 4 factor de x más y a la 6 multiplicado por de y igual a 0. Esto se está multiplicando por y a la menos 5. Listo. Y a la menos 5 hacemos distributiva y nos quedaría y a la menos 4 porque se sumarían los exponentes multiplicado por dx y ese y a la menos 5 pasa a multiplicar a la parte de adentro y de paso voy a multiplicar el menos 4. Entonces nos quedaría más paréntesis menos 4x porque había primero una x y a la menos 5 menos 4 y a la 6 por y a la menos 5 nos va a quedar nada más y todo multiplicado por de igual a 0. Y pues hay que verificar si esa ecuación diferencial ya es exacta. Entonces nuevamente esta expresión corresponde a m, esta expresión corresponde a n. Entonces nuevamente la parcial de m con respecto a y. ¿Cuánto nos está dando esa derivada parcial? Esta derivada parcial nos daría, bajamos el menos 4 y nos queda y a la menos 3. ¿Será que está bien hecha esa derivada? No, porque recuerden que el exponente sí baja, bien, pero el exponente se le resta 1, menos 4 menos 1 nos daría menos 5. Ahora sí está bien.
Y a n, ¿con respecto a qué lo derivamos? Pues la parcial de n con respecto a x. Eso sí nos da por ahí. Y si derivamos esta expresión con respecto a x, vean que solo tenemos una x, esta derivada nos da 1. Luego nos queda menos 4y a la menos 5. ¿Listo? Y con eso podemos observar que esa ecuación diferencial es exacta. Y como es exacta, pues ya podemos empezar a resolverla bajo los pasos de exacta. Bueno, entonces, como ya sabemos que es exacta, el siguiente paso es integrar la parte más fácil. Entonces, en este caso, yo integraría este que tiene de x, porque esta expresión es una constante con respecto a ese de x. Entonces tendríamos la integral de y a la menos 4 de x, y pues eso nos daría x y a la menos 4 más h de y, recuerden que es el contrario diferencial, y eso se iguala a f. El siguiente paso es tomar esa f y derivarla con respecto a lo que depende h, o sea, derivarla con respecto a y. Eso nos daría, bajamos el exponente, menos 4xy a la menos 5, porque aquí hay que restarle 1 al exponente, más la derivada de h de y eso se iguala a lo que no integramos, que sería esta expresión de menos 4xy a la menos 5 menos 4y. Listo, de cada lado podemos cancelar algunas expresiones. Por ejemplo, menos 4xy menos 4xy se pueden cancelar. Y eso nos da que h' de y sea igual a menos 4y. Integramos a ambos lados, nos queda que h de y es igual a la integral de menos 4y de y. Y pues de ahí podemos encontrar que h de y es igual a menos 4y al cuadrado sobre 2, y eso nos da menos 2y al cuadrado. Y listo, con eso solucionamos a h de y. ¿Qué nos resta por hacer? Simplemente despejar el valor de h, entonces nos quedaría x y a la menos 4 menos 2y al cuadrado igual a ¿quién? A f, pero f la cambiamos siempre por una constante. Y listo, esa sería la ecuación, perdón, la solución de esa ecuación diferencial.